Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de la parashá Wayerá y se le apareció. En esta parashá estamos continuando sobre la vida de Abraham. Estuvimos hablando de la parashá Bereshit, que fue la primera parashá que estuvimos hablando, de cómo el Eterno creó las cosas, la bendición que le dio, la caída del hombre, la otra caída de la descendencia del primer Adán. La segunda parashá estuvimos hablando de parashá Noah, de cómo el Eterno en medio de una generación vio un hombre justo, mantuvo, ¿verdad?, la vida de la humanidad gracias a que tuvo gracia o halló gracia delante, o Noah halló gracia delante de los ojos del Eterno. En la próxima parashá hablamos de cómo el Eterno le habla a un hombre llamado Abraham, le dice que salga de su tierra y su parentela a una tierra en la cual él le va a prometer que le va a dar no solamente a él, sino también a su será, a su simiente, a su descendencia. Y estuvimos hablando un poco de eso en la parashá anterior, de cómo el Eterno, ¿verdad?, por medio de su será es que bendice a todas las naciones. Y estuvimos explicando de que esa será no necesariamente es el pueblo de Israel, sino se está refiriendo al Mesías, en el cual nosotros reconocemos que es Yeshua. Y estuvimos hablando de que en el balance no solamente el Eterno bendice a las personas por medio de Yeshua, sino también eso no nos puede dar a nosotros una autoridad para decir que el Eterno rechazó al pueblo de Israel, porque bíblicamente no se sostiene. El Eterno, sus promesas y sus pactos, dice que él no los puede quebrantar. Sí utilizó el Mesías Yeshua, ¿verdad?, para cumplir esa promesa que la Escritura enseña que no invalida la Torá, sino que en esa promesa es una promesa que es a un nivel mayor, ¿verdad?, en el cual nos enseña a nosotros que nuestra salvación no viene por medio de la Torá, sino por medio de la simiente de Abraham. Estuvimos hablando de los grupos del Islam, de los que dicen ser gentiles y del pueblo de Israel, y la necesidad de esas tres identidades, ¿verdad?, de entrar en el pacto del Eterno que hizo con Abraham y con su simiente. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de que el Eterno se le apareció a Abraham. Así empieza esta parashá. Esta parashá empieza y el Eterno se le apareció a Abraham. Y vamos a aclarar varias cosas, ¿verdad?, varios puntos doctrinales de manera de resumen de lo que podemos aprender, ¿verdad?, de esta parashá. Y esta parashá es bien interesante y tiene mucha acción, porque esta parashá habla de cuando el Eterno se le apareció a Abraham, como vamos a explicar empezando el resumen, pero también habla de cómo el Eterno, en esta vez que se le aparece con un propósito, es decirle a Abraham, ¿verdad?, que va a darle una simiente, y esa simiente va a salir del vientre de Sara. También le empieza a hablar a Abraham sobre los juicios que va a caer sobre Sodoma y Gomorra. Abraham intercede, luego aparece cómo es que el Eterno salva a Lot de Sodoma y Gomorra. También aparece después cómo es que el Eterno cumple, ¿verdad?, eso que le dijo a Abraham, naciendo Isaac. Habla como Abraham tuvo que separar a Isaac de Ismael. Habla también de cómo el Eterno prueba a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Nosotros vamos a tratar de resumir, ¿verdad?, de hablar varios puntos sobre lo que podemos aprender de esta parashá, y vamos a empezar a leer para poder entrar en lo que es la enseñanza de manera de resumen. Dice, esto en Bereshit 18:2, dice de la siguiente manera, dice: Vayisa enai wajar wehine shlosha anashim nitzabim einei wajarot lekratam
mi petah, haolhel, wayishtahu, atza. Si ven, aquí hay una palabra que yo subrayé, porque es a la que nos vamos a identificar un poquito de poder entender esto. Y esta palabra que es anashim. ¿Qué importancia tiene estas dos palabras, verdad? Que es a lo que yo me voy a enfocar un poquito del comienzo de esta paracha en manera de resumen. Y es que aquí lo que dice es que, y miró, y cuando vio frente o allí a 3 hombres, él se apresuró, ¿verdad? Y cuando los vio frente de él, corrió y se apresuró a la puerta de la entrada y se postró ante ellos. Cuando vemos si se le apareció el Eterno, aquellos que han estado o han visto, ¿verdad?, las herramientas para estudiar la Escritura, hay unos principios básicos que nos enseñan para cada vez que nosotros entendamos o estemos leyendo algún texto de la Escritura. Y es bien interesante porque cuando uno empieza dentro de lo que es el sistema evangélico, si es de los que dicen creer en el Mesías, Yeshua, obviamente le llaman, ¿verdad?, Jesús, el Cristo, pues hay muchas interpretaciones a veces sobre este texto, de que si es que estaba la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se le apareció, y que de una u otra manera están diciendo el Padre es uno como nosotros, es un hombre igual que nosotros, el Espíritu Santo es un hombre igual que nosotros, o tiene el poder para disfrazarse como uno de nosotros, que no dudamos que lo tenga. Otra cosa es el tema, ¿verdad?, de la esencia de quién es el Padre, de que no se puede negar a sí mismo. Pero si nosotros leemos detenidamente y vemos los principios bíblicos y vemos que el Eterno nos enseña, ¿verdad?, por medio de sus profetas, por medio de lo que él relata, de que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Automáticamente decimos eso. Él no es hombre para que mienta. O sea, no es un hombre. O sea, en muchas ocasiones el Eterno le dice a ellos que él no es como nosotros. Inclusive él no es ni como los ángeles o como los malaj. Él es un ser totalmente kadosh, por eso es que se le dice kadosh, porque es único. De ahí es que cuando viene, ¿verdad?, el entendimiento más profundo de lo que es el Shema. Y si leemos detenidamente y vemos que el Eterno dice que él no es hombre, y vemos que aquí lo que se le aparecieron fueron 3 hombres, Anashim significa hombres, o gente, ¿verdad?, o 3 gente, 3 hombres, vemos automáticamente que no se le presentaron 3 malaj, no se le presentaron 3 ángeles como la mayoría de las interpretaciones dicen. No, se le presentaron 3 ángeles a Abraham. Aquí no dice se le presentaron 3 ángeles, aquí dice se le presentaron 3 hombres, 3 hombres. Y que Abraham cuando los vio, corrió y hizo wehishtahu. Esta es otra de las cosas que quiero aclarar y rápido, de manera de detalle, ya que esto es una manera de resumen. Pero aquí hay varias interpretaciones que dicen que esta palabra wehishtahu significa exclusivamente que cuando sale esta palabra, esto exclusivamente se le hace al Eterno, a más nadie. O sea, por lo consiguiente, como wehishtahu, que viene de shahá, que shahá es algo que solamente se le da al Eterno, pues automáticamente tiene que dar como deducción que los anashim que se le presentaron a Abraham eran al Eterno, porque Abraham no se le va a postrar a 3 hombres, así porque sí, porque sería idolatría. O sea, si se le postra a 3 hombres que no es el Eterno, de la manera como sale la palabra, pues está haciendo idolatría, porque solamente anashim se le hace, o wehishtahu solamente se le hace a Kadosh Baruj Hu, o al Eterno, no a los hombres, porque ya está cayendo en idolatría. Esto es algo que se deduce y que yo considero, ¿verdad?, que lo hacen a la ligera. Cuando uno hace un ejercicio sobre eso,
hay muchísimos textos que nos enseñan que la palabra Nashim no solamente se le hacía al Eterno. Por ejemplo, si usted va a Bereshit 43:8, aquí va a aparecer cuando los hermanos hacen esto a Joseph. Cuando José tiene los sueños que dicen que los hermanos se van a postrar, luego en el 43:8 se ve el cumplimiento de ese sueño y dicen que los hermanos cuando vieron a José se le postraron, y la palabra que se utiliza es Wishtahu. Y ahí vemos un ejemplo de que no solamente se le hacía al Eterno. Si nosotros también nos vamos por poner un ejemplo a segunda de Shemuel, segunda de Shemuel 9:8, puede ser que me equivoque, estoy casi seguro que es 9:8, se dice también que Mefibosé se postró ante David. ¿Se acuerdan de Mefibosé, el hombre que fue el descendiente, o uno de los descendientes que quedó del linaje de Shaul y Jonatán, y que David preguntó quién quedaba de ellos para poder hacer misericordia, poder cumplir esa promesa que hizo de manera de pacto con Jonatán? Y apareció Mefibosé. Y Mefibosé dice que cuando vio a David se postró y dijo: ¿quién soy yo para que tú me mires a mí? Esto también la palabra que aparece es Wishtahu. Si vemos en Primera de Crónicas 21, también dice que Ornán se le postró a David. Y la palabra que aparece es Wishtahu. ¿Qué podemos aprender de esto? Aquí podemos aprender en esta parashá, ¿verdad? Que detenidamente, cuando el Eterno dice se le apareció a alguien, sea Abraham, cuando el Eterno dice se le apareció al pueblo de Israel, se le apareció a Moshe, primero que en la mayoría de las ocasiones lo va a decir, pero si no, el que es estudioso de la Escritura tiene que tener estos principios, y es el principio que el Eterno mismo se lo revela al pueblo de Israel. Inclusive se lo dijo a Moshe para que Moshe se lo dijera al pueblo de Israel, y es que el Eterno le dice a Moshe, bueno, directamente se lo dice a Miriam y a Aarón, ¿verdad? Pero Moshe está ahí diciendo: cuando yo me vaya a revelar a alguien, si ustedes tienen un profeta en medio de ustedes, yo me voy a revelar por sueños o por visiones. Pero no mi siervo Moshe me voy a revelar panim o cara a cara, ¿verdad? Que obviamente eso sería un poco profundizar, pero más o menos similar. Lo que pasa es que se le va a revelar a un nivel más alto. Y la mayoría de las veces lo que dice es que se le va a revelar por visión y por sueño. Si usted hace un estudio de las profecías del Eterno, va a ver que la mayoría de ocasiones son visiones que el Eterno le presenta a su siervo, como Abraham, le presenta, pues se le revela por visiones, por sueños, a Yosef, a Jacob, a Isaac, a casi todos los profetas. O sea que él apareció no necesariamente tiene que ser algo literal, sino puede ser una visión. O también puede ser que un malaj o un profeta o un mensajero, porque la palabra malaj es el mensajero, no necesariamente tiene que ser un mensajero divino, que uno de los profetas o uno siervo del Eterno se aparezca frente de alguien y le dé un mensaje. Eso se deduce como que el Eterno se le apareció. Y esto es lo que estamos viendo aquí. El Eterno se le apareció. ¿Y cómo se le apareció el Eterno? Se le apareció por medio de 3 hombres que le fueron a dar un mensaje. Y en ese relato inclusive aparece como en ocasiones como que ellos, los hombres, son los que están hablando con Abraham, y de un momento cuando Sara interviene dice que el Eterno es el que contesta. Sin embargo, si vemos un poco más detallado este relato, vemos que el Eterno, Moshe sigue relatando esto de lo que sucedió con Abraham, y dice que estos 3 hombres
se fueron. Dicen, y se fueron los hombres. O sea, ya los hombres no están, y cuando dicen que los hombres no están, dice que a pesar de que los hombres se fueron, todavía Abraham estaba en Nebuá o en profecía, o estaba recibiendo mensaje del Eterno, y lo deduce diciendo, y Abraham todavía estaba delante del Eterno. La deducción, se podría decir cristiana, es que se fueron dos hombres y se quedó uno. Se fue el Hijo y el Espíritu Santo y se quedó el Padre hablando con Abraham. Porque sabemos que fue una manera de que es que Abraham se quedó delante del Eterno. Lo vamos a ver un poquito más adelante en este resumen. Pero, ¿cómo lo aprendemos? Lo aprendemos de esta manera. Miren lo que dice en el 18:33. En Bereshit 18:33 nos ayuda a aclarar también el relato de esto. Mira lo que dice. Dice, Vayelech Ka'asher Kila Ledaber el Abraham Abraham She Lima con. Aquí dice que y se levantó o se fue, ¿verdad? Se fue o terminó de terminar de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Esto aparece en el 18:33 porque cuando vemos que sucede esto, luego el Eterno, ¿verdad? Empieza a decirle a Abraham lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Abraham empieza a interceder, y cuando termina de interceder delante del Eterno, dice que cuando el Eterno terminó de hablar con Abraham, Abraham se volvió a su lugar. O sea, Abraham estaba en un cierto lugar hablando con el Eterno, y cuando terminó de hablar el Eterno con Abraham, o sea, cuando Abraham terminó o dejó de escuchar la voz del Eterno, o dejó, o se acabó la visión, o se acabó el mensaje que el Eterno le quería dar a Abraham, Abraham se volvió a su lugar, o sea, se volvió a su casa. Es bien importante esto, se volvió a su lugar cuando se fue el Eterno. Pero miren lo que dice en el otro texto, que si no me equivoco es el 19:27. Tiene la continuación de esto, que dice en el 29:17, Wayeshkem Abraham Baboker el Hamakom Asher Amar Shem o Sham At Etpani Yuhe Wahe Yuhewahe. O sea, y dice, y se levantó Abraham por la mañana al lugar donde estaba delante de Yuhewahe. O sea,
Cuando terminó de hablar el Eterno con Abraham, que se fue, que la manera que se deduce decir se fue, fue que terminó de orar, o terminó de clamar, o terminó de interceder, ¿verdad? Terminó de que ya no está escuchando más revelación, ya no está teniendo el privilegio de seguir intercediendo delante de nuestro Padre y que el Padre le esté contestando, se va. Y aquí de momento dice que obviamente Abraham se queda con esa incertidumbre, sabe lo que va a venir para Sodoma y Gomorra, sabe que el juicio es irreversible, se levanta bien temprano y va al lugar donde estaba delante del Eterno a ver qué podía hacer, y dice que vio el humo que subía de Sodoma y Gomorra. O sea, vio que ya no había hambre. Y es bien interesante porque la versión que yo tengo directamente del hebreo, aquí cuando aparece Sham, que es, ¿verdad?, donde estaba allí, aparece que fue al lugar donde estaba orando delante del Eterno. La palabra Sham significa allí, no significa orando, pero la persona que lo traduce deduce que está orando para darle un sentido más literal o más contextual a lo que pasó. Y esto nos ayuda a entender que primeramente el Eterno quiere que nosotros podamos conocer cómo es que Él se le revela al hombre. Aquí podemos aprender muchas cosas, como es que el Eterno se le revela al hombre. Se le revela al hombre por visiones, se le revela al hombre por sueños, y cuando la Escritura aparece que utilizando muchas palabras para adjudicarse al Eterno, se la adjudica para que el que entendió la nebuá, entendió la profecía, la entiende en un nivel, con una profundidad y usa métodos y palabras que nosotros podamos asociar para poder entender el mensaje. Pero el que lo escucha tiene que reconocer y tiene que saber que ese mensaje que está escuchando es un mensaje que el profeta le está haciendo para que él entienda, y que hay que profundizar en él y no se puede llegar a deducciones a la ligera o literal. Esto es de las cosas que podemos aprender en esta parashá. También podemos aprender en esta parashá cómo es que cuando Abraham le dice a estos hombres, ¿verdad?, que le dice, mira, no se vayan de aquí, déjame servirles aunque sea un poco de pan, un poco de agua para que laven sus pies. Cuando los hombres se van, o le dicen, haz como has dicho, que se van a un lugar para que Abraham le prepare eso, Abraham prepara algo bien interesante, y lo que Abraham prepara, dice que preparó mucho más de lo que les prometió a esos hombres. O sea, le preparó más de lo que ofreció. Y esto nos ayuda a entender que, y hay muchas enseñanzas sobre eso, de que hablemos poco y hagamos más. O sea, de ese sentir de pertenencia, de ser colaboradores del reino. De entender que si somos colaboradores del reino, tenemos que buscar siempre manifestar el reino hacia nuestro prójimo y hacerlo de una manera abundante. Abraham le dijo a esta persona, te voy a dar un poquito de pan, te voy a dar un poquito, pero cuando se fueron le sirvió, se podría decir, un banquete. Esas son de las cosas que podemos aprender en esta parashá. Podemos aprender muchas cosas de esta parashá. Podemos aprender también de esta parashá, de cómo es que Abraham tiene que escuchar a Sara en ocasiones, y nos ayuda a entender de la humildad, ¿verdad? De que aunque tengamos esa conexión con nuestro Padre Celestial, siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de nuestra esposa, de nuestra pareja, de nuestro prójimo, de nuestro amigo, siempre y cuando nosotros reconozcamos que esa persona, ¿verdad?, es una persona sabia, una persona que tiene
que lo que nos está diciendo nos está diciendo también por nuestro bien. Esas son muchas de las cosas, ¿verdad?, que podemos aprender en esta parasha. Podemos aprender de esta parasha también cuando el Eterno, ¿verdad?, le habla a Abraham y le dice a Abraham, mira, entrégame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Cuando le dice entrégame a tu hijo, aprendemos algo bien interesante de esto, que obviamente tenemos que introducir y meter en todo esto a nuestro Melech, a nuestro rey, que es el Mesías Yeshua. Y en esa ocasión, cuando dice que Abraham miró, ¿verdad? En una ocasión dice, y en ese día Abraham llegó y miró, ¿verdad?, desde lejos el lugar donde el Eterno le había dicho para que hiciera el sacrificio, ¿verdad?, y pusiera a Isaac. La palabra que aparece ahí es esta: Merajot. Merajot. Esta palabra que aparece ahí, que es una palabra ¿verdad?, hebrea, Merajot, significa que él miró hacia lo lejos, pero esto lejos no solamente significa algo cuando yo veo algo a una distancia, sino también de un tiempo. O sea, aquí podemos deducir que Abraham no solamente miró hacia lo lejos del lugar de una manera literal, sino también vio profecía y vio hacia un tiempo más allá. O sea, Abraham miró hacia el Padre le dio la revelación para mirar hacia más allá, y en ese más allá que él vio el lugar que el Eterno le señaló, él pudo haber visto al Mesías en el madero. Y por eso es que salen las palabras de que Yuhe Wahe va a proveer, ¿verdad? Yo creo que dice Roe, que es el que ve, el que ve. Y también, ¿verdad?, dentro de los idiomas latinos se dice como que él le dijo, vamos a ir y vamos a hacer un servicio, una boda, y vamos a regresar. Y cuando Isaac le pregunta dónde está el cordero, él le dice, el Eterno va a proveer. El Eterno provee, o el Eterno ve. Así él le puso, ¿verdad?, a ese monte, el Eterno es el que ve, como que el Eterno ve la necesidad y la aflicción del hombre, y por eso va a proveer un cordero por la remisión y limpiar nuestros pecados. Esas son muchas de las cosas que podemos aprender, ¿verdad?, de la parashá Guayera. Y miro, o sea, Yuhe Wahe es el que ve, el que ve. O sea, esto está bien entrelazado con lo que dice y se le apareció. Guayera, porque Guayera tiene que ver también con ver, Guayer, de mirar. Y el Eterno ve la aflicción de cada uno de nosotros. Y estamos seguros de que Él es el que nos ve. Y como nos ve, automáticamente sabe que es el que nos va a proveer. No solamente nos proveyó para limpiarnos de nuestros pecados, sino también nos provee en el día a día, sosteniéndonos, guardándonos, fortaleciéndonos y sobre todo, guardándonos para lo porvenir, que es gozar del privilegio de haber aceptado ese favor gratuito e inmerecido. Hasta aquí esta parte de la parashá Guayera, y se apareció. Shalom.